lo que hoy vamos a hacer, lo que tratemos de hacer es más o menos terminar lo que son estructuras de control para luego dedicarnos a lo que es hacer ejercicios. Ya se los he puesto en Moodle una tarea que tienen que hacer, que se hace con foro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, les compartiré un material para que podamos continuar con el avance. Bueno, como ya les había comentado, dentro de lo que es programación, pues básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es estructurar el pensamiento, ¿no es cierto?, para resolver problemas. Y para ello se nos brinda un conjunto de estructuras, instrucciones que me permiten, ¿no?, modelar pensamientos que me llevan a hacer acciones en búsqueda del logro de algún objetivo. Lo que estamos revisando ya desde la anterior clase son las estructuras de control de repetición, pues lo que hoy nos toca ver es una estructura de control de repetición que te permite, ¿no?, repetir bajo condición. La anterior vez habíamos estudiado una forma de repetir un proceso tantas veces como un número estable de conteo, digamos, o de valores válidos un contador pueda tomar en un intervalo predefinido. En este caso, pues la repetición va a estar basada en una condición. Cuando existe esta clase de repeticiones que están basadas por condición, es posible que no se repita el cuerpo ni una vez, es completamente válido, ¿de acuerdo? Y bajo algunas circunstancias, pues eso es lo que probablemente vamos a querer representar como un plan de solución. O también es posible que se repita varias veces algún proceso, ¿no?, o alguna acción para resolver el problema. Siempre recuerden que en las estructuras de control de repetición, su misión es repetir procesos, ¿no?, alguna porción de proceso. Siempre recuerden que esta forma de repetición es controlada, ya sea para repetir, y también debería haber alguna manera, por lo menos predecible, de terminar ya la repetición, para que en algún momento mi problema pueda entregar una solución. Bien, en esta estructura de control de repetición por condición, vamos a ver que se puede repetir un proceso mientras alguna condición sea verdadera. Nosotros hacemos una pregunta y dependiendo de lo que me responda esta pregunta, pues vamos a decidir si se repite o no se repite un proceso. Entonces, mientras la condición sea verdadera, nosotros vamos a repetir. ¿Cuándo dejamos de repetir el proceso? Cuando en algún momento la condición me diga falso, ¿de acuerdo? En este caso, fíjense, yo no necesito de ningún contador que me permita controlar la repetición. Aquí lo único que necesitamos tener es una condición. Lo que sí hay que asegurarnos es que esa condición, a medida que se vaya preguntando, ¿no?, en maneras sucesivas, esa condición pueda en algún momento evaluarse falsa, ¿ya? Porque si nosotros, por ejemplo, hacemos una condición, si 2 es menor que 3, eso siempre es una verdad, ¿correcto? Entonces, esa condición, por ejemplo, no me permite terminar en algún momento. ¿Por qué? Porque jamás esa condición me va a dar falso. Por lo tanto, la condición que me permite decidir cuándo repetir un proceso también debería ser la condición que me permita indicar cuándo yo voy a dejar de repetir el proceso, ¿ya? A eso se llama control de terminación o control de repetición también, ¿no? Siempre cuando tienen estas estructuras de control por condición, su condición nosotros le llamamos, ¿no?, debería ser una condición variable. ¿Qué significa?
que debería, en cada vez que yo pregunto, probablemente cambiar su resultado, ¿ya? Dependiendo de los valores que nosotros introduzcamos a la condición. Por ejemplo, 2 menor a 3, ahí yo no tengo ninguna variable, ¿correcto? 2 es constante, 3 es constante. Entonces, esa expresión booleana que yo tengo, que le estoy expresando como una condición, esa vendría a ser una condición constante, eso no va a cambiar. Esa no es una buena condición que me permita controlar la repetición y, consecuentemente, controlar el fin de la repetición. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo se puede utilizar esta forma de pensar, ¿ya? Uno de los problemas dentro de la teoría de números y las matemáticas, que es bastante interesante y complejo de resolver, viene a ser la demostración de si un número es primo o no. Se dice que un número es primo si exactamente tiene 2 divisores, ¿no? Que sería la unidad y el propio número. No tiene más divisores exactos este número. Esa vendría a ser la definición de cuándo un número es primo. Bien, nosotros podríamos, fíjense, resolver este problema visitando, ¿no?, todos los posibles valores que puedan dividir de manera exacta a un número n. En este caso, nosotros queremos demostrar si n es primo. Ahora estamos reduciendo la nominación. Y nosotros sabemos que 1 siempre divide a un número entero y n también divide al número entero. La definición para primalidad de un número siempre está acotada dentro del dominio de los números enteros positivos, ¿no? Y te dice que tiene que tener exactamente 2 divisores exactos, que sean diferentes, por supuesto. Entonces, nosotros por definición sabemos que el 1 divide de manera exacta a cualquier número y el propio número también divide de manera exacta a cualquier número. Entonces, ¿qué tendríamos que ir a demostrar? Que aparte de estos 2 valores, que es el 1 y el n, no existe ningún otro divisor exacto a este número n. Basta que en este umbral de valores entre el 2 y el n-1 encontremos un valor que divide de manera exacta al número, entonces nosotros podríamos tranquilamente decir que el número no es primo, ¿correcto? Entonces eso tenemos como condición. Llévatelo, hija, llévatelo. Puede ser. ¿Qué compre nomás? Van a disculpar, chicos. Entonces, el asunto es tratar de demostrar que entre este umbral de posibles divisores no existe ni uno más que lo divide de manera exacta. Una forma sería contar, ¿cierto?, los divisores exactos que tiene el número. Si el contador tiene más de 2 divisores exactos, entonces automáticamente el número ya no es primo. Entonces probablemente no es interesante ir a verificar si es que hay otro divisor exacto. El número que probablemente está en entredicho para ser primo y no es cuando el número es 1, ¿cierto? 1 es un número entero positivo, pero 1 no tiene 2 divisores exactos, ¿correcto? 1 tiene solamente un divisor exacto, que vendría a ser la unidad, y el sí mismo, que son un solo divisor exacto. En la definición de los números primos se pide que sean 2 divisores exactos, ¿de acuerdo? Diferentes, por supuesto, eso te daría que tengas 2. Entonces, desde esa perspectiva, el 1 no se considera un número primo, ¿ya? Ok, veamos, ¿cómo podemos hacer este problema? Una opción es ir a verificar todos los divisores y contarlos todos los que tengamos, ¿cierto? Y al terminar de hacer la verificación, yo cuento, si digamos entre el umbral desde 1 hasta n, este n tiene 6 divisores,
cuento mis 6 divisores y obviamente si es mayor a 2, el número no es primo. ¿De acuerdo? Y podríamos hacerlo con un for, fíjense, para todos los divisores que están entre 1 hasta n inclusive, yo voy a ir a contar aquellos que son divisores exactos. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, el problema aquí vendría a ser reducir, ¿correcto? Estas comparaciones. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Lo único que yo sé es que a la primera que yo cuente 3, ya no es primo, ¿cierto? ¿Correcto? Ya no necesito estar contando el cuarto divisor, el quinto divisor, el sexto divisor. No, a la primera que yo cuente el tercer divisor exacto, este número ya no es primo. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Fíjense, decimos, vamos a ir contando los candidatos o los divisores exactos que tenga este número. Y siempre vamos a ver si el contador es menor o igual a 2. Si el contador es menor o igual a 2, entonces nosotros vamos a verificar si es que este número que estoy queriendo demostrar que es primo es divisible, ¿cierto? Entre un divisor. Y mi divisor, fíjense dónde va a estar acotado. Mi divisor va a ser un divisor que va a estar en este umbral de posibles valores que dividen de manera exacta a no. Si es que este divisor divide de manera exacta al número, entonces vamos a contar. Digo, acabo de encontrar un divisor. Pero si no lo divide de manera exacta, hacemos nada. ¿Correcto? Y luego avanzamos, ¿no? En mi umbral de divisores y le digo, ahora me toca verificar si con el próximo valor de divisor realmente nosotros podemos dividir de manera exacta al famoso número. Y así. Y luego tenemos que volver a preguntar, ¿será que el nuevo valor de mi contador sigue siendo menor o igual a 2? Si me dice que sí, y además yo todavía tengo divisores que están en el umbral de posibles divisores exactos de número, si me dice que sí, entonces volvemos a hacer la pregunta, ¿no? Si es que este divisor divide de manera exacta el número, contamos. Pero si no hacemos nada y luego avanzamos en el siguiente divisor. Preguntamos, ¿el contador sigue siendo menor o igual a 2? Si me dice que sí, entonces vamos a verificar si este nuevo divisor divide de manera exacta el número. ¿Cuándo terminaríamos de hacer esto? Fíjense, terminaríamos de hacer esto en 2 ocasiones, ¿correcto? La primera ocasión en la que yo ya dejo de verificar si es que div es un divisor exacto, es cuando mi contador sobrepasa el 2. Cuando mi contador ya está contando 3, por ejemplo. A la primera que cuente 3, termina. La otra opción es que mi divisor ya haya barrido todo el umbral de posibles valores que pueden dividir de manera exacta a no. Si es que eso también sucede, entonces vamos a terminar. Una de 2 opciones para terminar, ¿correcto? Cuando realmente mi número es primo, mi número es primo, cuando nosotros tenemos un contador exactamente igual a 2, ¿ya? Pero si mi número o mi contador no es 2, entonces el número no es primo, ¿ya? Esa vendría a ser la forma de pensar. Verificamos si el divisor divide de manera exacta, si es así, contamos. Y luego seguimos al siguiente divisor, ¿de acuerdo? Entonces esto vamos a hacer tantas veces mientras esta condición sea verdadera. ¿Cómo podemos representar esto en nuestro pensamiento? Bueno, básicamente, ¿qué le estamos diciendo? Que este proceso que está encerrado aquí en este rectángulo azul es lo que nosotros vamos a repetir varias veces, ¿cierto? ¿Cuántas veces vamos a hacer eso? Vamos a repetir esto mientras esta condición me diga verdadera, ¿ya? Cuando esto me dice verdadero, vamos a hacer esta condición. En algún momento, fíjense, esa condición me va a decir falsa. Y cuando eso sea falsa, entonces nosotros vamos a terminar de hacer esta repetición. ¿Ya? Así funciona. En términos generales, bajo esta condición,
nosotros vamos a repetir este proceso. Si esta condición es verdadera, hacemos este proceso y luego volvemos a preguntar. Si sigue siendo verdadera, hacemos este proceso y volvemos a preguntar. ¿Ya? En algún momento, fíjense, cuando esta condición sea falsa, vamos a terminar. Para no tener que estar manejando esto de las flechitas acá, ¿no es cierto? Vamos a repetir, luego vamos a terminar, por aquí nos salimos. Vamos a estructurar este pensamiento con una frase bien formada, que empieza con el mientras, decimos, ¿no? Mientras esta condición, fíjense, esta condición sea verdadera, lo que nosotros vamos a hacer es esto. Vamos a ir a preguntar si no me es divisible entre 10. Si es así, contamos el contador. Si es no, hacemos nada e inmediatamente aumentamos el valor de mi divisor. Y volvemos a preguntar, ¿no ven? Mientras el contador sea menor o igual a 2, mi divisor sea menor o igual a no, vamos a hacer este proceso que está encerradito en verde. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, esto que nosotros tenemos acá modela de manera interesante esta parte que nosotros teníamos por acá pensada, ¿no? Aquí habíamos preguntado, si es esto, entonces hacemos esto y luego repetimos a preguntar, ¿no? Si es esto, hacemos esto y luego repetimos. Entonces, en vez de preguntarle sí acá, le vamos a decir, mientras esta condición sea verdadera, nosotros vamos a hacer este proceso. ¿De acuerdo? En algún momento, cuando esta condición sea falsa, entonces vamos a terminar de hacer el proceso. Acá termina, fíjense, esta estructura de control de repetición. Empieza acá y termina acá, ¿ya? Cuando esta condición sea falsa, entonces va a terminar aquí, ¿no? Justo acá se va a venir y va a continuar haciendo lo que se supone que deberíamos hacer en nuestro plan de acción. Si ustedes observan, este pensamiento que está encerrado aquí en amarillito es un pensamiento que representa una acción, que a su vez es complicada, ¿no es cierto? Que es de repetición. Pero ¿qué estamos haciendo? Repetir. ¿De acuerdo? Esa es la acción que estamos haciendo. Cuando terminemos de repetir, vamos a seguir haciendo las restantes acciones para completar mi solución. Este pensamiento que acabamos de escribir aquí se puede generalizar así. Fíjense, se puede generalizar de esta manera. Mientras una condición sea verdadera, yo voy a hacer un proceso. Termino de hacer el proceso y vuelvo a preguntar. Mientras la condición es verdadera, voy a seguir haciendo el proceso. Termino el proceso y vuelvo a preguntar. Hasta que en algún momento esta condición sea falsa. ¿De acuerdo? Si es falsa, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Terminamos. Este pensamiento que yo tengo acá, en términos generales, estructuradamente se podría representar con esta frase bien escrita, ¿no? Mientras la condición, voy a hacer este proceso. Mientras esta condición sea verdadera, ¿ya? La idea acá es que esta condición en algún momento tendría que decirme falso. ¿Para qué? Para tener control sobre la terminación de la repetición. Eso es lo que les decía, ¿no es cierto? Cuando se tiene estructuras de control de repetición, tenemos también, a medida que nosotros controlamos la repetición, tenemos que controlar el buen término de la repetición del proceso. Porque si nunca terminamos, fíjense, jamás podríamos seguir con la siguiente acción de mi plan. Ya, esa es la razón por que nosotros tenemos que controlar que estas estructuras de repetición tengan estimado una finalización de repetición. ¿Ya? Ok, si nosotros decimos que una estructura de control altera, ¿no?, el flujo normal de lectura, si es que nosotros leemos esto, podríamos leer esto, ¿no? Una vez, y luego continuar acá. La estructura de control lo que va a hacer es leer esta, lee esta y vuelve acá, ¿no? Y dependiendo de esto va a leer esto y vuelve acá. A eso se llama una estructura de control. Altera el flujo normal de la lectura. ¿Y eso de qué va a depender? Obviamente va a depender de la condición. Siempre, ¿de acuerdo? Estas estructuras de control siempre tienen un punto de inicio, como ustedes observan aquí. En esta estructura de control, lo primero con que se topa la estructura es con la evaluación de la condición.
Esta condición tiene que ser una expresión booleana que me responde de manera categóricamente una de dos opciones. Me responde sí o me responde no. Nunca me responde otra cosa. No sé, eso no te responde, ¿cierto? Te tiene que responder sí o no. Si te responde sí, entonces hace el proceso y luego viene nuevamente a preguntar a la condición. Y así funciona esto, ¿no? Entonces aquí fíjense, yo estoy observando un ciclo en el flujo de lectura de este proceso, que está representado por esta estructura escrita. En algún momento cuando esta condición me diga no, entonces vamos a continuar con el siguiente paso. Siempre, como toda cosa en programación, asociado a esta estructura de pensamiento que nosotros tenemos escrita, que está modelada por este gráfico, digamos, en la cual se muestra el flujo, está asociada una semántica operacional. Recordemos que estas son frases bien escritas en algún lenguaje de programación, o en este caso es una estructura bien escrita que modela pensamiento, ¿no? De realización. Este pensamiento de realización siempre va a tener una semántica asociada específica que me permite interpretar esta frase bien escrita. Esta se hace en varios pasos, no se hace en un solo paso. El primer paso, como está visto acá, lo primero que se hace es evaluar la condición. Si la respuesta es sí, entonces saltamos al paso 2, que me dice ejecuta el proceso. Una vez que termina de ejecutar el proceso, el paso 3 me dice vuelve al 1 y hace ahí, ¿no? Evaluar la condición. Si me dice sí, vamos al paso 2, ejecuta el proceso. Todo lo que esté escrito acá se ejecuta. Y una vez que se termina, se vuelve al 1. En algún momento cuando la condición me diga no, entonces vamos a terminar la estructura de control y a continuar con lo que viene después. Esa vendría a ser su semántica de entendimiento, ¿no? O lo que significa, digamos, esta estructura que me permite modelar pensamiento de repetición. ¿De acuerdo? Es bastante definido, por eso se llama estructura de control. Está bastante estructurada la forma de trabajar. En términos del lenguaje que nosotros estamos utilizando, esto que nosotros escribimos en castellano, digamos, como una frase estructura pensamiento, lo vamos a traducir prácticamente al inglés, ¿no? Se utiliza la palabra reservada while y todo lo que está en azul, fíjense, es sintáctico, ¿no? Entre paréntesis se pone la condición. Acá se supone que empieza el proceso que yo voy a repetir y aquí termina el proceso que voy a repetir y también aquí termina la estructura de control. ¿Ya? Entonces me dice, mientras la condición sea verdadera, voy a hacer este proceso. Termina y aquí vuelve, de aquí retorna, o cuando la condición esta sea falsa, va a continuar exactamente después de estallar. Esa es la sintaxis. Obviamente, fíjense, la semántica asociada para esta sintaxis es similar, es en realidad la misma que la que hemos visto hace un momento, que me permite definir cómo funciona esa estructura de pensamiento. ¿Ya? Esa es. Esto es lo que ustedes tienen que aprender. Y luego tienen que aprender a aplicar, ¿no? En las soluciones que van a tratar de describir para problemas que se les pida resolver. Nuestro problema, ¿cómo era? Decíamos, mientras esta condición sea verdadera, vamos a hacer esto, ¿cierto? Y una vez que terminemos de hacer la repetición, vamos a ir a verificar los resultados. Se supone que en esta repetición estoy modificando mi contador, ¿no es cierto? El que está contando los divisores. Lo traducimos a terminología javera y básicamente esto sería así, ¿no es cierto? Esto se traduce con while, entre las paréntesis está la condición que yo quiero verificar si es verdadera y le digo, este es el cuerpo que yo voy a repetir. Fíjense, empieza acá y termina acá. Todo esto que está aquí es el cuerpo que voy a repetir. Que en realidad básicamente es un comando if then else y una autoincremento, ¿cierto? El cuerpito o el proceso que va a repetir este while tiene dos acciones. Una que es una condicional y la otra que es una automodificación. Como a la anterior semana me preguntaba uno de sus compañeros,
El condicional se puede ver como una instrucción y depende, ¿no?, de los autores, pero sí se puede ver como una acción mental, digamos, el if then else, ¿no? En el caso nuestro habíamos comentado, es correcto decir que es un comando también, ¿no? Entonces tengo el comando if then else y una autoincremento. 2 pasos tiene el proceso que vamos a repetir. Bien, cuando se dice que el numerito num es primo, cuando resulta que el contador es exactamente igual a 2, ¿no?, es diferente de 1. Recordad que estamos haciendo redundancia del número. ¿Está bien? Pero a ver, vamos a llevar esto a programa y vamos a ver cómo funciona. Entonces lo dejo de presentar. Esto dejamos de presentar. Les voy a presentar toda mi pantalla y vamos a ir a ver cómo es que esto se programa. Entonces, rápidamente nos venimos por acá y nos vamos a hacer un nuevecito proyecto que esté dentro del acá. Para borrar el cual me toca hacer. Logra 10. Logra 12, ¿no? Ya. Entonces le decimos logra 12. ¿De acuerdo? Entonces vamos a traducir esto que tengo acá en la diapositiva y lo vamos a llevar. Este es un verificador de número primo. Vamos a construirnos el responsable. Entonces este es un verificador que me permite verificar si un número es primo o no. En este caso, fíjense, este tipo de objeto va a ser completamente funcional. No va a tener ningún atributo. Básicamente la única misión que sabe hacer es responder si es que algún número tiene la cualidad de ser primo, ¿cierto? Para eso nosotros, ¿qué vamos a recibir? El número. Me vengo acá a la diapositiva y me voy a copiar esto, ¿correcto? Vamos a copiar toda esta parte que tengo acá, que parece ser el núcleo principal de mi razonamiento, y luego vamos a ir acotándole algunas cosas. ¿Ya? Hacemos esto, ahí, le decimos esta parte, tenemos aquí alguna cosa muy rara, ¿sí? Esto se ha subido por aquí, me falta una llave por acá, se ha perdido, ¿sí? Tenemos este por aquí, y ahí, ¿no? Esto lo vamos a recorrer. Más o menos sería así. Este sería el cierre hasta ahí. Ok. Entonces, ¿qué más tenemos en la diapositiva? Vamos a copiar este que es el resultado. Dice el resultado, ¿cómo se obtiene? Esperemos que no me jale nada extraordinario. Si me va a jalar algo feo. Vamos a decirle, a ver, el resultado. Solamente quería la parte del texto. La parte del texto. Básicamente es, ¿no? Necesito no escucho. Ok, nos vamos a copiar esta parte que es el resultado. El resultado es eso. Está. Muy bien. Completaremos. Mi promesa de respuesta, fíjense qué cosa es. Es un resultado de la pregunta. ¿Ya? ¿Qué necesitamos tener? Dice un contador. ¿Qué necesitamos tener? Un divisor que me encuentre todos los posibles candidatos a dividir el famoso número. Mi contador inicialmente, ¿en qué va a empezar? En 0, ¿cierto? Y mi divisor inicialmente, ¿en qué va a empezar? En 1. ¿Correcto? Eso vamos a hacer. Sí, mi divisor va a empezar en 1. ¿Ya? Y aquí preguntamos, ¿no? Si el número es divisible entre el divisor, la primera vez va a ser 1. Si es divisible, entonces autoincrementamos nuestro contador, ¿sí? Automodificamos el contador.
Si no, no movemos el contador, pero sí que tenemos que hacer ir caminando en el divisor. El próximo divisor va a ser 2. Mi resultado va a ser el resultado de tener esa asignación, ¿cierto? Mi resultado es equivalente a esta condición, ¿cierto? Eso sería mi resultado. Hasta acá tenemos, a ver, algo está, este es acá. Este es por aquí. Hay alguna llave que está por ahí oculta que no la estoy pudiendo ver. Aquí. Vamos a borrar esto. Voy a ver por ahí alguna llave. Atrás del if, ¿Perdón? el que está atrás del if, tal vez. Acá. Gracias. Estoy más ciega que la ceguera, ¿no? Ok, era esta llave, ¿no? Que yo le he aumentado. Ahora sí, está guay. Ahora sí estamos bien. ¿Correcto? Eso. ¿Será que funciona? ¿Ustedes qué dicen? Lo que vamos a hacer es ponerle un pare ahí para ir viendo cómo va a funcionar. ¿De acuerdo? Nos vamos a construir un objeto de la clase verificador y veremos. A ver cómo funciona con el 1. Si yo le pregunto si 1 es primo, ¿qué me debería decir? Vamos a ir viendo cómo funciona esto. ¿De acuerdo? Fíjense, mi número que es 1. Estoy queriendo preguntar si 1 es primo. Vamos a entrar aquí y lo siguiente que va a hacer, fíjense, mi contador me lo va a establecer en 0. Mi divisor, ¿en cuánto me lo va a establecer? En 1. Luego va a venir a preguntarme, ¿cierto? Esta condición, ¿qué me debería dar? ¿True o false? ¿Qué me debería responder esa condición? True. True, ¿verdad? Entonces debería venirse aquí, ¿cierto? Mi puntero de ejecución. Fíjense, seguimos, mi puntero de ejecución. Me pregunta, ¿será que 1 dividido entre 1 tiene de residuo 0? Sí, me dice. Entonces mi contador aumenta, mi contador está en 1. ¿Mi divisor en qué va a ir? A 2. Ahora sí, esta condición, ¿me da true o false? Mi contador es 1, mi divisor es 2, mi número es 1. Me va a decir falso, entonces debería venirse aquí, fíjense, y salirse, correcto. Entonces el resultado dice si el contador es igual a 2 y el número es diferente de 1. Entonces vamos a hacer eso. ¿Y qué me dice? Mi resultado es falso. Por lo tanto me dice que el 1 no es primo, ¿no? Veamos, a ver, vamos a preguntar algo que no grande, ¿no? Por ejemplo, el 4. ¿no? El 4. Nosotros sabemos que el 4 no es primo. Entonces viene con el contador que va a empezar en 0, mi divisor va a empezar en 1, mi contador es menor o igual a 2 y mi divisor es menor que 4. Entonces le digo, divide 1 al 4, sí, deberíamos contar, ya tengo un divisor exacto. A 2, preguntamos, contador menor o igual a 2, sí, divisor menor o igual a número, sí. Entonces nos venimos por aquí, preguntamos, 4 o 2 divide de manera exacta a 4, sí, entonces contamos, llevan 2 divisores exactos. Mi divisor, ¿qué se vuelve? 3, le pregunto, ¿no? ¿Será que mi contador es menor o igual que 2? Sí. ¿Mi divisor es menor o igual que el número? Sí. Entonces entramos. 3 divide de manera exacta a 4, ¿no? Entonces mi divisor es 4. ¿Cierto? ¿Mi contador es menor o igual que 2? Sí. ¿Mi divisor es menor o igual que 4? Sí. Entonces preguntamos, ¿4 divide de manera exacta a 4? Sí. Entonces contamos, eso es 3. Mi divisor ya vendría con 5. Fíjense esta condición. Primero, mi contador ya no es menor o igual que 2. Y mi divisor tampoco es menor o igual que... No. Entonces, por base. ¿No? Y aquí que debería decir falso, ¿cierto? Porque mi contador es 2. Entonces hacemos eso y el resultado es falso. ¿Correcto? Así funciona
esta estructura de control de repetición por condición. Entonces, cuando nosotros queremos repetir un proceso, pero no sabemos la cantidad de veces, no contamos, ¿cierto? Sino más bien lo hacemos bajo una condición, entonces, interesante es utilizar un while. Similar a este, les cuento que hay otro que viene a ser este famoso do while. ¿De acuerdo? El do while es también una estructura de control por condición. ¿Cuál es la diferencia entre el while y el do while? El while es una estructura de control de repetición por condición por cabecera. ¿Qué significa eso? Que lo primero que hace es preguntar la condición y luego repite. Vamos a ver esta tercera estructura de control de repetición que me permite hacer el proceso a repetir por lo menos una vez, ¿ya? Y luego, dependiendo de una condición, podemos ir a hacer más veces. Esta es la única estructura de control de repetición que por lo menos una vez hace el proceso a repetir. Tanto las estructuras de control de repetición for, por ejemplo, o el while, depende, ¿no es cierto?, del intervalo y de la condición. Puede que en algunas ocasiones no repitas ni siquiera una vez el proceso que quieres repetir. En esta estructura de control mínimamente una vez se repite. Es bien similar al while, ¿de acuerdo? Siempre recuerden que las estructuras de control de repetición, fíjense que les estoy repitiendo por tercera vez, siempre trabajan con una forma sistemática y controlada, ¿no? ¿A qué se refiere controlada? Controla cuándo se va a repetir y también tiene que controlar cuándo va a terminar. Ya tiene que haber una estimación o tiene que haber vicios de que la repetición en algún momento termine. ¿De acuerdo? La diferencia entre el while y esta que vamos a ver es que te permiten por lo menos repetir el proceso una vez. ¿Ya? Entonces se repite una vez y dependiendo de la condición que nosotros le pongamos, entonces se va a volver a repetir. ¿Ya? Si la condición es verdadera, se va a repetir. Si es verdadera, se va a repetir. Pero en algún momento, si la condición se hace falsa, entonces deja de repetirse el proceso que estamos queriendo repetir varias veces. ¿Ya? Vamos a ver este ejercicio que es la cantidad de cifras que cuando te dan un número, por ejemplo, y quieres saber cuántas cifras tiene y no sabes utilizar logaritmos o no te acuerdas que los logaritmos son bastante útiles para saber la cantidad de cifras, bueno, no deberías hacerte problema. Deberías decir, bueno, vamos a calcular la cantidad de cifras de un número cualquiera. ¿Qué es la condición? Que el número sea un entero positivo, ¿correcto? Porque cuando calculamos la cantidad de cifras de un número, de pronto no nos interesa demasiado el signo, porque el signo para nosotros no es una cifra, ¿correcto? Es una nominación del número. Por lo tanto, este problema está dado para números enteros positivos. Entonces, ¿qué podemos suponer? Fíjense, basta que el número exista. ¿Cuántas cifras tiene el número? Por lo menos tiene una, ¿cierto? Mínimamente tiene una cifra. Basta que el número exista. Aunque ustedes digan, ¿no? El número es 0. Pues el número 0, ¿cuántas cifras tiene? Una. ¿Ya? Porque 0 ya es una cifra. Al solo existir el número, entonces, ya tiene una cifra. ¿Mi problema en qué consiste? En contar la cantidad de cifras que tiene un número X, ¿no? O un número nu, entero positivo. Entonces, lo primero que voy a hacer es contar la cantidad de cifras que tiene, porque yo sé que por lo menos tiene una. Y luego voy a reducir mi número. Si después de la reducción mi número resulta que es mayor a 0, entonces voy a volver a contar. Ahora, ¿cómo reducimos el número? A ver, ¿cómo se hace la forma de calcular la cantidad de cifras que tiene un número? Nosotros sabemos que los números que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana responden a una forma de numeración composicional. ¿Qué significa esto?
significa que nosotros, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Nos vamos a crear una nueva pizarrita. ¿Ya? Nosotros tenemos, por ejemplo, si tuviéramos este número, por ejemplo, ¿cuántas cifras tiene? Este tiene 5 cifras. ¿Ya? Pero nosotros sabemos que este número se forma por la composición, ¿correcto? Del dígito 8, del dígito 3, del dígito 5, del dígito 4, del dígito 3. Y sabemos también que este número tiene un valor asociado debido a la posición en la que están estos dígitos, ¿no es cierto? Aquí este sirve 8, aquí este sirve 30, aquí este significa 500 y así, ¿no es cierto? Esa es una forma de encontrar números, fíjense, infinitos números supuestamente, considerando solamente 10 cifras distintas que podemos utilizar para cualificar cada una de estas posiciones. Entonces, los números en el fondo son composiciones. Y para saber la cantidad de cifras, yo puedo ir descomponiendo el número. Por ejemplo, yo puedo hacer esto, ¿no es cierto? Basta que el número exista, habíamos dicho, el número más sencillo que es el 0. Fíjense cuántas cifras tiene, una cifra. ¿Correcto? Tiene una cifra. Entonces, cualquier número, basta que sea número mínimo. ¿Cuántos dígitos tiene? Una cifra. Entonces, vamos a entrar, fíjense, con el contador, ya de entradita con 1. ¿Correcto? Entonces, vamos a tener 1 en el contador. Y lo siguiente que vamos a hacer es descomponer este número. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a agarrar este y le vamos a quitar. ¿De acuerdo? Y vamos a ir a contar lo que me sobra. ¿Correcto? ¿Y cómo le quitamos ese dígito acá? Lo único que le decimos es agarrar el 34.538 y si lo dividimos entre 10, el cociente que vamos a tener de la división entera es 3.453. Fíjense, este número ya es reducido. ¿Ya? Entonces, basta que yo haga esta reducción, entonces contamos uno más. Bueno, y luego hago lo mismo. Vamos a reducir el número. Acabo de contar esta cifra. ¿Ya? Le dividimos entre 10 y el cociente que va a ser 345. Ni bien yo tengo esto, contamos una cifra más. ¿Ya? Luego yo voy a ir a reducir y le vamos a quitar el hecho de que acabo de contar esta cifra. Entonces esto me va a dar 34. Ni bien he hecho una reducción, entonces contamos. ¿Correcto? Agarramos y lo dividimos entre 10 de nuevo. ¿Esto qué me va a dar? 3. ¿Cierto? Le pregunto, ¿3 es mayor que 0? Sí, me dice. Entonces contemos una vez más y reduzco. ¿Correcto? Lo dividimos entre 10 y resulta que esto ya me va a dar 0. Le pregunto, ¿este es mayor que 0? No, me dice. Entonces aquí hemos terminado. ¿Cuántas cifras hemos contado? 5. ¿Cierto? ¿Cuántas operaciones que me entregan algo diferente de 0 he hecho? 1, 2, 3, 4. Y en la quinta operación, fíjense, ya me ha entregado este valor 0. ¿Sí? Pero todas las operaciones las he contado. Esta operación he contado 1. En realidad, primero he contado y luego he hecho la operación. Cuento, hago la operación. Cuento, hago la operación. Cuento, hago la operación. Cuento, hago la operación. Así hasta que algún momento yo encuentre esta cifra que es 0. ¿Ya? Eso estamos haciendo. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Cuento, ¿no ve? Contar. Y luego, ¿qué hacemos? Reducir. Ya que vendría a ser eso, ¿no? Reducir. Y luego me fijo el número reducido. Si ese número es, fíjense, si el número reducido es mayor a 0, entonces vuelvo, cuento y reduzco. ¿Cierto? Reduzco. Eso estamos haciendo. ¿Ya? Ok. Entonces, una vez que tenemos eso entendido, esa es la forma de razonar. A ver, ¿tienen una duda? Era por una implementación que habíamos hecho hace
la anterior vez, pero no necesitarías, ¿te das cuenta, Alejandro? Por la forma en que hemos razonado, no necesitaría. Cuando les pregunté a alguno de sus compañeros en épocas pasadas, me decían, ¿no? Mínimamente todo número tiene un divisor. Entonces, cuando tú entrabas, digamos, con tu divisor menor o igual al número y entrabas con uno, entonces básicamente ese ya de nuevo contabas. ¿Ya? Pero si lo eliminamos, está bien tu duda. Si lo eliminamos acá, fíjate esto, igual deberías responderme de manera correcta. Porque acá, si mi número es 1, ¿qué va a ser mi contador? Mi contador va a ser 1, ¿correcto? No va a alcanzar a contar 2 divisores. Entonces, esto es verdad solamente cuando mi contador sea igual a 2, ¿correcto? Es correcto, Alejandro, tu observación. ¿Ya? Entonces, en la explicación era un poquito hacer hincapié en que el 1, a pesar, pero no tiene 2 divisores exactos, ¿no? El 1 tiene un solo divisor exacto. Pero si tú dices, no, un número es primo aquel que se divide entre la unidad y entre sí mismo solamente, entonces el 1 debería ser primo, porque cumple la condición. Pero si tú dices, un número es primo, si solamente tiene 2 divisores exactos, obviamente distintos. Y ahí los únicos números que tienen 2 divisores exactos son los primos. Sería el 1 por defecto, que divide a todo número, y el propio número, que divide también a todo número, pero la diferencia es que los 2 divisores son diferentes. ¿Ya? Eso. Solamente eso estábamos queriendo resaltar, ¿no? El 1 no se considera número primo desde esa perspectiva. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Fíjense. De entrada a mi número le vamos a decir que tiene una cifra y luego lo reducimos, ¿no es cierto? Y luego si el número sigue siendo mayor a 0, contamos de nuevo, tiene 2 cifras y reducimos. Eso es lo que hemos hecho. Entonces aquí lo primero que hago es contar, reducir y luego preguntar. ¿Sigo contando y reduciendo? ¿De qué va a depender? De si el número es mayor a 0, ¿cierto? Entonces acá le decimos, ay, perdón, mi repetición va a basarse en que si el número reducido es mayor a 0, ¿ya? Vaya, no me está dejando caminar este. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, cuenta por lo menos una vez. Cada que cuenta, reduce, ¿ya? Y luego la reducción verifica si todavía sigue teniendo dígitos, ¿ya? Si sigue teniendo dígitos, vuelve a contar y reducir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Este contar y reducir, fíjense, es el proceso que yo quiero repetir. Esta forma de hacer sería, o esta forma de eliminar la flechita aquí, la podemos escribir así. Le digo, hacer el contar y reducir mientras el número sea mayor a 0. Entonces, fíjense, la condición la estoy poniendo después de haber hecho la repetición. En el otro, estructura de control, ¿dónde poníamos la condición? Antes de hacer la repetición. Primero preguntábamos y luego recién hacíamos, veíamos si repetíamos o no. Acá no, repetimos y luego preguntamos si continuamos repitiendo. ¿De acuerdo? Entonces, hacer esto, el proceso a repetir, mientras esta condición sea verdadera. Este también es un equivalente a un repeat until. Repetir hasta que. Solamente que el repetir hasta que es hasta que la condición sea verdadera, te dice que te retires, ¿no es cierto?, de la repetición. En cambio, aquí es más o menos al revés. Esto es positivo. Yo voy a hacer esto mientras esto sea verdad. Ya, eso es un do while, famoso do while. Esta vendría a ser la forma de estructurar este pensamiento para saber la cantidad de cifras que tiene un número. Y esta vendría a ser la frase bien escrita para poder modelar este pensamiento. ¿Cierto? Voy a hacer este proceso mientras la condición sea verdadera. La semántica asociada que nosotros tenemos aquí
Ya, la diferencia entre el mientras es esta. Fíjense, el mientras tiene es así. Ya, vamos a agarrar acá, la vamos a poner el mientras. Vamos a agrandar la letra. Nos pondremos con 16, con 20, ya, 24, ponemos unos 30. Ahí, ¿ya? El mientras es así. Fíjate, dice mientras nosotros tenemos la condición, vamos a hacer, ¿correcto? Vamos a hacer. Aquí yo le digo el proceso a repetir y acá yo tengo mi fin del mientras, ¿no es cierto? Fin del mientras. Así funcionaría el mientras. La diferencia, fíjate aquí, es que si la primera vez tu condición es falsa, nunca voy a repetir el proceso. Esa es una primera cosa que yo me fijo, ¿sí? Entonces, si por primera vez tu condición es falsa, repito, nunca voy a hacer el proceso ni una vez. A eso se llama una estructura de repetición 0 más veces. Es posible que no repitas. Pero para poder repetir el proceso, si es que se repite, yo lo primero que tengo que hacer es preguntar la condición. Si la condición es verdadera, entonces recién repito el proceso y vuelvo. ¿Cierto? Así funciona. La condición es verdadera, repito y vuelvo. Acá es diferente. Fíjense, aquí me dice primero hace, bajo ninguna condición. Primero hace el proceso y luego si se cumple la condición, volvé a hacer. Eso me dice. Aquí la condición, fíjate, está después de la repetición. Aquí la condición está antes de la repetición. A esto se llama estructura de control basada en condición por cabecera, 0 más veces. Y este se llama estructura de control de repetición por condición de pie, o sea, después, 1 o más veces. Entonces el proceso se repite por lo menos una vez. Y luego, dependiendo de esta condición, puedo hacer la segunda, la tercera, la cuarta o las más veces que se tenga que hacer. ¿Cuándo terminamos de hacer las repeticiones aquí? Cuando la condición es falsa. Acá, ¿cómo funciona? Mientras esta condición sea verdadera, fíjense, yo voy a hacer 1 vez, puedo hacer 2 veces, puedo hacer 3 veces, así hasta que algún momento la condición sea falsa. Pero si al principio, fíjense, si la condición es falsa, yo directamente me voy a salir, no voy a repetir el proceso. Entonces, en esta estructura de control de repetición es posible que se haga 0 repeticiones del proceso. ¿Se entiende? En cambio aquí, mínimamente, ¿cuántas veces se repite el proceso? 1 vez. Y de ahí, las que se puedan, ¿no es cierto? Dependiendo de la condición de repetición, que a su vez también me controla la terminación o culminación de la repetición. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. El momento en el que tú preguntas para repetir, ¿ya? No, depende. La condición es lo que dice, fíjate, es lo que dice la estructura. Voy a hacer esto mientras esto sea verdadero. Hago esto mientras esto sea verdadero. O sea, hago esto. Esto es verdadero, hago esto. Pero voy a hacer esto y mientras esto sea verdadero voy a volver a hacer esto. ¿De acuerdo? Esto es verdadero, vuelvo a hacer esto. Pero fíjate, la primera vez me dice voy a hacer esto. ¿Ya? Primero hago y luego pregunto. ¿Puedo seguir haciendo? ¿De qué va a depender si sigo haciendo? Si esta condición es verdadera. Y vuelvo a hacer. En cambio aquí no. Le pregunto, ¿la condición es verdadera? Si me dice que sí, entonces recién hago. En cambio aquí, primero hago y luego pregunto. Si es que esta condición es verdadera, vuelvo a hacer. La condición, la razón por la que existen estas dos estructuras de control de repetición adicionales al for es que no necesariamente todo lo que se repite se puede controlar con intervalos o por conteo. Muchas veces tu repetición va a estar controlada por una condición
que tú no sabes qué es. Lo que sí tienes que estimar, fíjense, es que tu condición no sea constante. Ya, acá, por ejemplo, esta condición no es constante. ¿Por qué? Porque aquí num va a variar. Y es posible que en una ejecución esta expresión me diga verdadero, en la siguiente me diga verdadero, pero como va cambiando num, en algún momento esperemos que esta condición me diga falso. Acá no me conviene, ¿no ve? Decirle, voy a hacer esto mientras 2 es menor que 3. 2 menor que 3 es siempre verdadera. Eso es predeterminada, ¿te das cuenta? Eso nunca va a terminar. ¿Correcto? Se podría hacer con do while también. Sí, señor, se puede hacer. Se puede hacer. ¿Ya? En este caso, pero hay que hacer una adaptación, ¿no? En este caso del contador de cifras, por ejemplo, la estructura más adecuada para hacer un contador de cifras es este famoso do while. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice? Voy a hacer el proceso mientras esta condición sea verdadera. ¿Qué voy a hacer? El proceso. Y luego, mientras la condición sea verdadera, voy a continuar repitiendo el proceso. Esa es la estructura. La semántica asociada a esta frase bien escrita es así. Lo primero que se hace es ejecutar el proceso. Lo siguiente que se hace es evaluar la condición. Si me dice verdadera, vuelvo a ejecutar el proceso. Si me dice falsa, entonces terminamos. ¿Ya? Fíjense en qué orden va. Ya, el orden es el que cambia respecto al while. Este es el famoso do while. En términos de sintaxis, el do while empieza con la palabra do, entre llave abierta y llave cerrada, el proceso que voy a repetir. Y en pie de la estructura de control viene el while y la condición. Fíjense, este termina en punto y coma. Recuerdo que en la anterior clase me decían, ¿no? Toda sentencia que termina se puede considerar una instrucción. Y les preguntaba ahí, ¿qué es cuando termina? Algo así, me decían, cuando tiene un punto y coma. Y sí, no, y depende, ¿no es cierto? Porque les decía sentencia, esa es una traducción rara que del área de programación le hemos dado a sentence en inglés, ¿no es cierto? Pero sentence en inglés es oración. Está haciendo referencia a que algo está bien escrito, que tiene forma, estructura, sintaxis, reglas de buena formación. En este caso, fíjense, el do while también tiene reglas de buena formación y esto es más que una oración, es una frase, ¿ya? Y termina con punto y coma. ¿De acuerdo? Este es en realidad la única estructura de control que termina con punto y coma. ¿Ya? Entonces, su semántica operacional está asociada a lo siguiente, ¿no? Me dice, vamos a hacer el proceso una vez y mientras la condición sea verdadera vamos a volver a hacer las veces que sea necesario mientras esta condición sea verdadera. En algún momento la condición pues va a decirme falsa y en ese momento deberían dejar de procesar. Pero acá fíjense, lo primero que hacemos es ejecutar el proceso. En cambio en el while, si nosotros nos venimos aquí a la otra y ya lo he cerrado creo. Vamos a venirnos. Sí, me parece que lo he cerrado. En cambio, en el while, fíjense, fíjense la diferencia, ¿no? Acá lo primero que hacemos es ejecutar el proceso y luego la condición para repetir. Aquí lo primero que hacemos es la condición y dependiendo de la condición, repetimos y luego volvemos a preguntar. Acá no. Primero hacemos y luego con la condición podemos volver a hacer. Esa es la diferencia entre esos dos. Ambas, sin embargo, se consideran estructuras de control de repetición basado en condición. Como siempre, las condiciones no es interesante que sean condiciones constantes. ¿Ya? Si esto nosotros lo llevamos a programación, básicamente sería así, ¿no? Vamos a hacer el contador se incrementa en 1, vamos a reducir el número como ya habíamos hecho en la pizarrita,
Para reducir el número, lo único que hacemos es quitarle una cifra. Y la cifra que le vamos a quitar es la cifra de las unidades. Y me voy a quedar con el resto del número, que resulta que es el cociente de dividir el número entre 10 de manera entera. Y mientras esta reducción sea mayor a 0, pues seguimos contando. ¿De acuerdo? Y eso me daría mi contador de cifras. ¿Ya? A ver, vamos a ir a programar esto. Y básicamente aquí yo ya lo tengo hecho, ¿no? Tenemos este procedimiento hecho. No me va a dejar. Voy a escribirlo totalmente, sin flojera. Y nos vamos a hacer nuestro programa número 13. Nos creamos nuestro nuevo programa y le vamos a decir que este es el 13. Este es un contador de cifras, ¿de acuerdo? Este es un objeto que se dedica a contar la cantidad de cifras que tiene un número. Entonces le decimos, este procedimiento o este tipo de objeto es bastante procedimental. Tiene una responsabilidad funcional. No tiene tanto atributo, pero sí tiene una responsabilidad funcional, ¿no? Que me dice, queremos saber la cantidad de cifras que tiene un famoso número entero positivo, ¿ya? Entonces, mi promesa de respuesta va a ser un contador. Entonces, ¿qué te voy a devolver? Este famoso contador, ¿de acuerdo? Y entre medio de esas dos instrucciones, mis mejores intentos para poder encontrar de manera correcta mi contador. Mi contador, ¿cómo va a inicializar? Al principio va a inicializar en 0, ¿cierto? Y aquí nosotros le vamos a poner lo que vamos a hacer. La primera vez siempre mi contador cuenta. ¿Ya? Y lo siguiente que hacemos es reducir mi número. ¿Y cómo se reduce mi número? Quitándole la cifra de las unidades. Y luego le voy a preguntar si el número es mayor que 0. Si es así, entonces continúa, ¿no es cierto? Caso contrario, paramos de repetir y ya está. Compilaremos y veamos si funciona. Le digo, a ver, nos vamos a poner aquí un stopper para ver cómo funciona esto. Nos vamos a construir un objeto de clase contador y le vamos a preguntar cuántas cifras tiene, por ejemplo, vamos a hacer el 0, ¿no? Que es uno de los raritos, ¿no? Entonces, fíjense, me dice, queremos saber la cantidad de cifras que tiene el 0, ¿no? Entonces nos venimos aquí y me dice, lo primero que vamos a hacer, mi contador, fíjense, está en 0. Voy a empezar a hacer eso y lo primero que hace es contar. Vamos a reducir el número. Ahora mi número, ¿cuánto vale? 0. Le pregunto, ¿el número es mayor que 0? No, me dice, y termino. Mi contador, ¿cuánto es? 1. Esa es la cantidad de cifras que tiene el 0. Está contando bien. Veamos si es que nosotros podemos hacer lo mismo con el 8, por decir. A ver, le vamos a decir al 8. Nos venimos aquí. Mi número es 8. Mi contador, ¿en qué va a empezar? En 0. Lo primero que vamos a hacer es contar. Basta que el número exista, por lo menos una cifra tiene. Luego le digo, mi número lo vamos a reducir. Fíjense mi número en qué ha quedado, 0. Le pregunto, ¿mi número es mayor a 0? No, me dice. Entonces se sale y me dice return contador. ¿Correcto? Ese es mi conteo. Vamos a hacer, a ver, el número 100. Vamos a agarrar y eso me debería responder 3. Venimos, dice, ¿no? Queremos saber cuántas cifras tiene el 100. Mi contador empieza en 0. Lo primero que vamos a hacer es contar. ¿Correcto? Va en 1. Lo siguiente que hacemos es reducir. Mi número reducido ahora es 10. Lo siguiente que hacemos es preguntar, ¿10 es mayor que 0? Sí, me dice. Entonces volvemos acá. Y me dice, conta, cuento 2. Reduzco mi número. Fíjense, mi número es 1. ¿Cierto? Le preguntamos, ¿1 es mayor que 0? Sí, dice. Entonces anda a contar. Viene aquí y cuenta. Contador en 3. Reducimos mi número. Mi número ahora, ¿cuánto es? 0. Le pregunto, ¿número es mayor que 0? No, me dice, entonces termino. ¿Y qué hacemos? Return el contador. ¿Cuánto vale? 3. ¿De acuerdo? Así funciona. ¿Alguna pregunta? Fíjense, esa es la semántica operacional del do while. Entonces, cuando se ejecuta en la computadora, esa semántica operacional va a seguir la computadora. Y en realidad,
Eso es lo que representa esa estructura de control en términos de pensamiento para resolver o para accionar alguna cosa como ser humano. ¿Ya? Y es bastante estructurado, no es aleatoria la forma de trabajar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿No? A ver, vamos a hacer estito más y con esto les dejo en paz y fíjense que hemos avanzado un montón el día de hoy. ¿Ya? Lo que estoy tratando de hacer es cerrar todo lo que son las instrucciones o comandos que nosotros podemos utilizar para resolver problemas. ¿De acuerdo? Y una vez que nosotros hagamos eso, pues vamos a tener, ahora sí, varias cosas o varias estructuras para poder plantear alternativas de solución a problemas un poquito más complejos que los que hemos estado viendo. ¿Ya? A ver, veremos esta otra para entrenar un poquito lo que es semánticas operacionales. Básicamente, que les comentaba, ¿no? De las estructuras de control, hay que saber su sintaxis, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las reglas de programación? Y lo otro que tienes que saber es qué representa o qué se supone cuando se crea un comando de ese estilo, la computadora, cómo voy a interpretar o qué clase de pensamientos en realidad representan cada una de las estructuras. ¿De acuerdo? Esa vendría a ser la semántica operacional. A ver, vamos a practicar esto. Me dice, ¿no? Yo tengo eso y queremos saber cuál sería el valor de la suma si n es 5. ¿De acuerdo? Para eso, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, vamos a agarrar y nos vamos a hacer una suerte de, nos vamos a poner en los zapatos de un ser humano para entender esto. ¿Ya? Algún ser humano ha escrito esto. ¿Ya? Lo ha escrito en un lenguaje formal artificial, que es un pseudolenguaje de programación, ¿correcto? Entonces, esto, al ser un lenguaje artificial, tiene reglas bien estrictas. Entonces, veamos, lo primero que vamos a decir es que la suma, y vamos a ir trabajando así, ¿ya? La suma, fíjense, va a ser la primera vez 0, ¿ya? Entonces, en una primera instrucción o en una primera acción que tenemos en este bloquecito, lo primero que hacemos es ponerle mi suma 0. La segunda acción que nosotros tenemos, fíjense, es una acción complicada. Es este for, es este comando. Es la segunda acción. Asignación y repetición. ¿Ya? Entonces, esta segunda cosa que es la repetición, va a utilizar un i. Fíjense, esta es una instrucción que se hace solamente una vez. ¿Cierto? Declaramos i. Y enseguida, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a poner 0 en i. Estamos inicializando el i. Lo siguiente que se hace en esta instrucción, en la cabecera, fíjense, de este for, es la condición, ¿cierto? Aquí vamos a escribir la condición, ¿correcto? Entonces, esta es la condición que queremos valorar. Mi, ¿cuánto vale? 0. Mi n, ¿cuánto es? 5. 0 es menor que 5, sí dice. Entonces, esto me dice verdad, ¿correcto? Según la semántica operacional, lo primero que se hace es inicializar. Lo siguiente que se hace es controlar. Y dependiendo de lo que me responde, entonces nos vamos a ir a repetir. Entonces, el proceso que yo voy a repetir, fíjense, es este. O mejor, vamos a agarrar así, ¿de acuerdo? Cuando encontramos esta estructura de comando, que es el for, lo podemos repetir así. Ya le vamos a decir esta parte, que sea la parte A, ¿ya? A esta le vamos a llamar la parte B de la estructura de repetición. Esta va a ser la parte C. Y todo esto va a ser la parte D. ¿De acuerdo? Fíjense, esas 4 partes tiene este. ¿Ya? La parte D. Entonces, cuando encontremos el 2, lo primero que vamos a hacer es 2A.
Me dice declarar y establecer en cero. Eso dice la semántica. A ver, luego, ¿qué tenemos que hacer? La 2B, que sería controlar. Esto me dice verdad. Como esto me dice verdad, entonces, ¿a dónde nos vamos? A la 2D. Fíjense, seguimos en la acción 2. Seguimos en la estructura de control 2. Y me dice, agarra el valor de I, que es 0, y súmalo en suma. Entonces, el nuevo valor de la suma es 0. Lo siguiente que me dice en la semántica operacional es hacer el C, ¿cierto? 2C. ¿Qué me dice? Agarra el valor de I y súmale 1. Entonces, sumamos 1. Lo siguiente que hacemos según semántica operacional es B, ¿cierto? Es el 2B. Eso dice. Si ustedes revisan la semántica operacional, esa es la forma de proceder. El 2B que me pregunta, 1 es menor o igual que 5, sí, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde nos vamos? A hacer el 2B. ¿De acuerdo? Por semántica. Ya eso representa, digamos, esta estructura. Y me dice, agarra el valor de I y súmalo a la suma. Suma era 0. Le sumo 1 y ese resultado ponle como el nuevo valor de suma. Hemos terminado. ¿A dónde nos vamos? A la 2C, que vendría a ser esta. ¿Cierto? La 2C me dice, aumentale 1 ahí. Ok, para mí vale 2. Lo siguiente que hacemos es irnos a la 2B. Me pregunta, ¿I es menor o igual que 5? 2 es menor o igual que 5, sí, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde me tengo que ir? Me tengo que repetir el proceso, que en este caso solamente tiene una instrucción. Y tengo que decirle, suma es 1, más el valor de I, que es 2, es 3. Ese valor ahora ponlo como el nuevo valor de suma, 3. Una vez que hemos hecho esto, ¿a dónde me tengo que ir? Al 2C, ¿cierto? Incremente, me dice. Agarramos el valor de I y lo incrementamos en 1, por lo tanto, ¿cuánto vale? 3. Lo siguiente que tiene que hacer es 2B. Pregunte, ¿3 es menor o igual que 5? Sí, me dice. ¿No? Como me dice sí, entonces me voy a la 2D. Repita o asigne. Valor de suma, 3, más valor de I, 3. ¿Cuánto es? 6. Ese valor ahora póngalo como el nuevo contenido de suma, 6. Y bien, he terminado 2D, entonces me voy aquí. Incremente, me dice. Agarre el valor de I, increméntele en 1. ¿Cuánto vale I? 4. Váyase a la parte B de esta estructura de control y pregunte, ¿4 es menor que 5? ¿Menor o igual que 5? Sí, ¿verdad? Entonces repita, me dice, venga a hacer el 2D. El 2D es la asignación. Agarre el valor de suma, 6. Agarre el valor de I, 4. Súmelos, 10. Y ese valor póngalo nuevamente en suma. Suma vale 10. He terminado de hacer el proceso. ¿Qué tengo que hacer? Incrementar. 2C. Me dice, agarre el valor de I. Aumente 1. Entonces, ¿cuánto vale? 5. ¿Dónde se va? Me dice, a la 2B. Pregunte. Si es menor o igual que 5, sí, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La 2D. ¿Cierto? La 2D me dice, agarra el valor de la suma, 10. Agarra el valor de I, 5. Súmelos, 15. Eso póngalo como el nuevo contenido de suma, 15. Luego vaya a incrementar 2C, ¿cierto? 2C. Agarra el valor de I, 5. Auméntele 1, 6. Y luego se va a la 2B, ¿correcto? Y me dice, 2B, 6 es menor o igual que 5, no, falso, listo, acabo de terminar. ¿Correcto? ¿Cuál es el valor de la suma aquí? Al terminar de hacer este proceso, en realidad, ¿qué había estado queriendo? Había estado queriendo sumar los primeros números enteros, ¿cierto? Y lo que me ha dado es una suma 15. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense la semántica operacional de un for. Ahora, dependiendo, ¿no?, del lenguaje como lo representa, siempre tiene que tener la inicialización, la verificación de mi variable de conteo, y el proceso repetido. Ya siempre. Y que se ejecuta siempre, ¿no? Una vez la inicialización, varias veces la validación de que el conteo esté en el intervalo correcto, dependiendo
la respuesta, se repite y luego se cuenta. Este sería equivalente al next, al próximo valor de... ¿Ya? Así funciona. ¿Correcto? Entonces, esto sirve para practicar un poquito. A ver, este otro me dice, si nosotros tuviéramos esto, queremos saber cuánto vale si n es 6. Entonces acá, ¿qué tenemos? Tenemos, fíjense, siempre ya, tenemos una instrucción de asignación y tenemos un for, ¿correcto? El for es completamente una acción, ¿ya? Pero es complicada, pero es solo una. Internamente tiene 3 instrucciones, correcto, pero estas 3 instrucciones no son independientes del for, dependen del for, ¿ya? Entonces aquí, vamos a hacer por acá la ejecución. A ver, por aquí. Esperemos. Vamos a empezar. La primera que me dice, bueno, lo único que sabemos es que n es 6, ¿no es cierto? La primera me dice que num1, fíjense, num1 va a ser 1. Y en esa línea también había tenido 2 aquí, ¿no? Esta es otra instrucción. Fíjense, esa es la 2. ¿Ya? A pesar de que esté en una sola línea, son 2 instrucciones. Y la línea 2 que me dice, num2, ¿qué va a hacer? Va a ponerse en 1. Luego viene la 3. Vamos a identificar, esta sería la parte A, ¿correcto? Nuevamente hacemos, esta es la A, esta es la B, ¿ya? Esta es la C. Y esta sería la D1, porque tiene 3 partes, ¿no? La D2 y la D3. No había sido tan simple como hace rato. Entonces el D a su vez tiene 3 partecitas. ¿Estamos de acuerdo? Este es el proceso. Ok, entonces ni bien hacemos eso, dice, voy a ir por la 3A. La 3A que me dice, inicialice I con 3. Declare e inicialice I con 3. La 3B, ¿qué me dice? La 3B me dice, pregunte si I es menor o igual que N. 3 es menor o igual que 6, sí. ¿Cierto? Ni bien me dice sí, entonces me pongo a hacer la 3D1. ¿Qué sería? Agarre el valor de num1, agarre el valor de num2, 1, súmelos. Y en nuevo, dice que yo tengo aquí un nuevo. Dice, en nuevo póngale el resultado de la suma. Entonces eso es 2. El 3 de 2, ¿qué me dice? El 3 de 2, agarre el valor de num2, 1, y póngalo en num1. Ok, 1. ¿Cierto? El 3 de sub 3, ¿sí? Me dice, agarre el valor de nuevo, 2, y póngalo en num2. Ok, 2 aquí. He terminado de hacer el cuerpo. Lo siguiente que hacemos es 3C. ¿Cierto? Le digo 3C. 3C me dice, agarre el valor de I e incremente 4. Luego, ¿qué hacemos? 3B. Pregunte si 4 es menor o igual a 6. Sí, me dice. Entonces, esto es verdad. Por lo tanto, repita. ¿Qué vamos a hacer? El 3D, 1. ¿Qué me dice? Agarre el valor de num1, 1. Agarre el valor de num2, 2. Súmelos. Y el resultado póngalo en nuevo. Entonces, mi nuevo es 3. El 3D, 2. ¿Qué me dice? Agarre el valor de num2 y póngalo, cópielo a num1. Entonces, 2. El 3 de sub 3, ¿qué me dice? Agarre el valor de nuevo, 3, y póngalo en num2. Entonces, num2 ahorita es 3. Ahora vaya a contar. Esto sería equivalente al 3C. Cuente, agarre el valor de I y cuéntele. 5. ¿No? Y luego hago el 3B. ¿Qué me dice? Pregunte, ¿I es menor o igual que 6? Sí, me dice. Entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Repetir este cuerpito o este proceso que tiene 3 instrucciones. Me dice, entonces, esas 3 instrucciones le pertenecen al 3. Fíjense, al comando 3. Agarre el valor de num1 y de num2. Súmelos y el resultado lo pone en 9. Listo. Luego la siguiente instrucción, que sería de 2.
agarre el valor de num2, si es que 3, y cópielo a num1, 3. El 3 de 3, que me dice, agarre el valor de nuevo y póngalo en num2. Entonces num2 ahora es 5. Y bien he terminado de hacer el proceso, lo siguiente que hacemos es el incremento, ¿cierto? Agarre y e incremente 6. Vaya a hacer el 3b, controle, que estamos todavía en el intervalo. 6 es menor o igual que 6, sí dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el 3D 1. Agarre el valor de num1 y num2, súmelos y póngalos en 9, 8. Agarramos el 3D 2 y me dice, agarre el valor de num2, 5, y cópielo en num1, 5. ¿Ya? Agarramos la tercera del cuerpito y me dice, agarre el valor de nuevo, que es 8, y póngalo en num2. Me voy a la 3C, que sería incrementar. Agarre el valor de I. Increméntele 7. Me voy a la última, que es verificar. 7 es menor o igual que 6. No, falso. Listo, acabo de terminar. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace. Esto, fíjense, me está calculando. Esto me calcula el enésimo número Fibonacci, o los famosos números áureos, ya de la serie de Fibonacci. ¿Correcto? Este había sido, a ver, el sexto número Fibonacci. ¿Sí? Mi serie de Fibonacci es así, ¿no? 1, 1, 2, 3, 5, 8. Es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto número Fibonacci es este. Ya, o es este, depende, ¿no? ¿Correcto? Eso es lo que es. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende lo que he hecho? ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿No sabes qué es el número Fibonacci, Alejandro? Es uno de los números, es una de las, en realidad es una serie, ya la serie de Fibonacci. Lo que hemos encontrado es el enésimo número de la serie de Fibonacci. Esta es la serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci tiene toda una teoría, ¿no? Que dice que un conejo más un conejo te dan 2 conejos. Pero ya en la segunda generación te dice que ya tienes 3 conejos. ¿Ya? Y en la cuarta generación ya tienes 5 conejos. En la quinta generación ya tienes 8 conejos. Y así, ¿no ves? Se va creciendo rápido. Entonces, ¿el otro cuánto sería? 3. ¿No? La serie de Fibonacci siempre agarra esto como la suma de esos dos. Fíjate, agárralo, suma y vamos a obtener este. Esta es la famosa serie de Fibonacci. Anda a leer, es muy lindo esta serie. También se conoce como los famosos números áureos. ¿Ya? Hay hartas cosas que se asocian a esta famosa serie del Fibonacci. Y es una de las... en matemáticas es una de las series más curiosas que existe. Esta cosa que te vas a ir a fijar, hay algo que así se forma. Así. Esto tiene una forma, esto está regido por los números áureos, que son los números Fibonacci, o la serie de Fibonacci. ¿De acuerdo? Ahora, independientemente de qué es lo que hace el proceso, lo que tiene la intencionalidad de esta diapositiva es ayudarte, ¿no?, a entender qué es lo que está representando esto. Fíjense, en esta ocasión, el cuerpo que vamos a repetir tiene 3 instrucciones. Puede ser tan complicado como ustedes quieran este proceso. Puede ser llamado un proceso, como lo que hemos hecho en el piedra, papel, tijera. Puede ser una instrucción sencilla, como lo que hemos hecho en el anterior ejercicio de esta diapositiva. Puede tener 3
instrucciones secuenciadas. Estas pueden ser if, then, else, pueden ser otro for, incluso puede ser completamente válido. ¿De acuerdo? Pero lo único que nosotros sabemos, fíjense, es que aquí hay una instrucción de asignación. Esta es una. ¿Ya? Esta es la otra instrucción de asignación. 2 pasos, 2 acciones. Y este es el tercer paso grandote, gordo. ¿Cierto? Este es el tercer paso gordo que tiene este proceso. Fíjense, en realidad hasta aquí es, ¿no? Este sería el tercer paso. Entonces yo le digo, este es el primero, este es el segundo, y este es el tercer paso. Y a su vez el tercer paso se compone, ¿no ves? Se compone de la parte A, se compone de la parte B, se compone de la parte C, y se compone de la parte D. Y a su vez, fíjense, la parte D se compone, fíjense, se compone de 1, 2, 3 instrucciones. Así se lee. Y en realidad así estructura el pensamiento. Ya, entonces el proceso que se va a repetir no necesariamente es sencillo, es tan complicado como se requiera. Y en este caso, nuestra repetición está controlada por una variable de conteo, ¿cierto? Que en este caso tiene el nombre de i. Como ustedes me decían la anterior vez, ¿es obligatorio que lleve el nombre de i? No, no es obligatorio. Ya, pero solemos utilizar el famoso i porque en matemáticas solemos escribir así, ¿no ve? Para todo i, ¿correcto? Para todo i que pertenece, por ejemplo, al rango 2 y 7. Entonces yo entiendo esto que i, por ejemplo, puede ser 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso yo entiendo con esto que tenemos aquí. A menos que me digas otra directiva, ¿no? Para todo i que pertenece al rango 2, 7. Esto para nosotros es el entendimiento. Pero si me dices, para todo i que pertenece al rango 2 al 7, pero cada vez mi i va a ir incrementando de 2 en 2, entonces mi i para mí es 2, 4 y 6. Ya no hay un 8 porque ya no pertenece a este rango. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, las instrucciones. Ahora depende, ¿no ve? Si nosotros decimos cuántas acciones, pasos y o instrucciones y o comandos tiene este proceso, serían 3. Una asignación, 2 asignaciones y el for, y el comando for. Correcto. Ahora si me dices, ¿no ve cuántas instrucciones componen este plan de solución? El plan tiene 3. Una asignación y una repetición. Ese es el plan de acción. Ahora, si me dices cuántas instrucciones sueltas puedes ver aquí, no, pues ahí yo puedo empezar a sacarme, ¿no? Una asignación, aquí tengo asignación y asignación. Pero si me dices cuántas instrucciones y o comandos tiene tu plan de solución, son 3. ¿Ya? Una asignación, otra asignación y una repetición. Esa es mi estructura de mi plan de acción. ¿Se entiende? Porque fíjate, esto también para mí es una instrucción. Esta es una asignación. Y esto también es una instrucción, es una asignación. Esta es una asignación, esta es una asignación. Fíjense que la asignación es poderosísima. ¿De acuerdo? La juntamos de maneras interesantes y tenemos cosas muy, muy complicadas para representar. ¿Ya? ¿Entendiste, verdad? Si yo te digo cuántas instrucciones y o comandos tiene este plan de solución, la respuesta correcta es 3. Ya tiene 3. Una asignación, otra asignación y una repetición. O sea, la repetición en sí es un esquema mental, es una estructura mental. ¿De acuerdo? Ok. Con eso estaríamos terminando por el día de hoy. El día jueves vamos a hacer ejercicios, algunos ejercicios más. Luego vamos a avanzar otro tema más y con eso ya vamos a tener muchas más opciones para poder hacer problemas interesantes.
Se los he puesto un ejercicio que requiere el uso de for, ya para resolver. Es ya una evaluación para su segundo parcial. Hasta el día jueves, jóvenes. Hasta luego, Lice.